intención o tendención o intención, ¿verdad? O propósito. Por ejemplo, cuando el código habla de miras deshonestas o ocultar su deshonra, ¿verdad? O con el propósito de desapoderar, en el caso de los delitos contra la propiedad o delitos contra el patrimonio, que se llama ahora. Entonces, el elemento subjetivo es la intención que debe tener el autor, pero muchas veces esa intención requiere de interpretaciones de carácter subjetivo con respecto a la voluntad que debe tener el autor al momento de la comisión del delito, ¿verdad? Entonces, aquí se debe darle esa interpretación a estos términos. Con respecto a las características del tipo de negativas, son aquellas en las cuales el legislador se vale de expresiones negativas, como por ejemplo, sin violencia ni fuerza, o fuera de los casos mencionados, sin notificarlo, ¿verdad? Estos aspectos negativos del tipo se refieren a circunstancias que no deben concurrir, circunstancias que no deben concurrir y que si concurren, excluyen de la posibilidad de la acción pueda subsumirse en el tipo penal. Pero entonces aquí las circunstancias negativas son, como dije, circunstancias que no deben concurrir y si concurren, entonces excluyen la posibilidad de que la acción pueda subsumirse en el tipo penal. Cuando hablamos de que la acción, hablamos de la acción ilícita imputable al autor del delito, ¿verdad? Entonces el trabajo de subsunción es tratar de establecer si esa acción ilícita atribuida al acusado se subsume o se encuadra dentro de las características objetivas y subjetivas del tipo penal. Ese es el encuadramiento. Esta clasificación de las características o elementos del tipo no es absoluta ni excluyente, ya que en una misma característica puede ser descriptiva, normativa, subjetiva y negativa al mismo tiempo, caso en el cual debe estarse el aspecto preponderante de la misma. Bueno, clasificación lo más importante de los tipos penales, están los tipos por la forma. Veamos, bueno, esto es más o menos parecida a la clasificación de los delitos, ¿verdad? Aquí están en la clasificación de los tipos penales por la forma, pueden ser de comisión o de omisión. Cuando hablamos de delitos de comisión, es lo mismo de acción. Acción o comisión es exactamente lo mismo. Ahora, los delitos de omisión, sí, a esto se les denomina comisión por omisión, ¿verdad? Es que hay unos que son delitos de comisión, de acción o de comisión, y los de omisión se les denomina delitos de comisión por omisión, ¿verdad? Entonces ahí no confundir esos términos. Por ejemplo, el que realiza un delito por comisión, se viola una ley prohibitiva, eso lo dijimos, porque las normas, en este caso la norma prohibitiva es la que prohíbe hacer algo, ¿verdad? La que prohíbe matar, robar, exactamente, ¿verdad? Entonces, si la persona realiza la acción prohibida, entonces, claro, es una acción que comete un delito por comisión, por acción o por comisión, cuando viola una ley prohibitiva. Ahora, cuando se infringe una ley preceptiva, ¿qué significa ley preceptiva? Significa una ley que obliga a hacer o a realizar una acción. Entonces, aquí más bien se comete el delito cuando la persona deja de actuar, estando obligado a ello, ¿verdad? Porque hay personas que no tienen la obligación de actuar, pero otras que sí. Entonces, si la persona que tiene obligación de actuar no hace nada, ¿verdad? Entonces viola una ley preceptiva que obliga a actuar y entonces ahí es donde se infringe la norma. Entonces aquí se comete un delito de comisión por omisión. Pero en este caso se llama comisión por omisión porque la omisión equivale a lo mismo que realizar la acción prohibida. Entonces tienen una equivalencia, tienen el mismo valor. Omitir cuando se viola una ley preceptiva tiene el mismo valor que accionar cuando se viola una ley prohibitiva. ¿Verdad? Tiene exactamente el mismo valor, se comete el mismo delito, o sea, la misma pena, ¿verdad? Por eso se llaman delitos de comisión por omisión. Los delitos de comisión por omisión solo deberían admitirse cuando se da una posición de garante. Ya hablamos un poco sobre la posición de garante, ¿verdad?
que es la posición de garante, no convierte en típica una determinada comisión por omisión, siendo indispensable además que dicha acción u omisión puedan subsumirse en el tipo penal. Bueno, inciso E, dice, por el grado de vinculación entre acción y resultado, los delitos son delitos formales o de simple actividad, que son delitos sin resultado, o sea, que no requieren un resultado. Por ejemplo, las injurias es un delito de formal o de simple actividad. El delito de allanamiento de morada es un delito de simple actividad, solo por el hecho de entrar a un lugar donde no se le da permiso o sin autorización, o permanecer en un lugar habiéndose conminado a salir. Entonces, aquí es un delito de simple actividad, ¿verdad? Un delito formal o de simple actividad. Mientras que los delitos materiales o de resultados son los que requieren una acción y un resultado preciso. Y hablamos del delito de lesiones, el delito de homicidio, el delito de robo, porque requieren un resultado. En el caso de robo, ¿cuál sería el resultado? El desapoderamiento, que es sustraer un bien mueble ajeno de la esfera de control de la persona que es el dueño o su legítimo propietario. Entonces se necesita que haya un desplazamiento, ¿verdad? Cuando hablamos que hay un desplazamiento es porque el delito de robo solo puede recaer sobre bienes muebles que permiten ese desplazamiento sin que cambie su esencia. Sí, ¿verdad? El caso del vehículo que se lleva de un lugar a otro sin permiso sería un hurto sin consentimiento. Y el delito cuando hay violencia, intimidación o fuerza en las cosas, para es el mecanismo de desapoderamiento, pero siempre hay un desplazamiento de un lugar a otro que requieren un resultado. Por la intensidad del ataque, entonces estamos hablando del bien jurídico protegido, hablamos de delitos de lesión y delitos de peligro. ¿Cuáles son los delitos de lesión? Igual que los delitos de resultado, requieren que se produzca una lesión al bien jurídico o que se ponga en peligro ese bien jurídico, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de peligro, hablamos de un peligro concreto y un peligro abstracto. Por ejemplo, en el caso del tráfico de drogas o el tráfico de armas o la posesión de armas, es un tráfico abstracto porque no requiere la prueba concreta del peligro hacia un bien jurídico. Sencillamente el solo hecho de portar, por ejemplo, una cantidad de droga sin necesidad de que se haya encontrado a la persona en el acto mismo de la venta, de por sí ya se establece como que se está poniendo en peligro la salud de la población del estado de Honduras. Por el solo hecho de tener una cantidad de droga, de cantidad de sustancia prohibida, más allá de la permitida para consumo personal inmediato, ¿verdad? Porque una persona que tiene una adicción normalmente compra la cantidad de droga necesaria para la dosis diaria, ¿verdad? Que digamos en materia de marihuana podría ser 20 gramos de marihuana diarios, ¿verdad? Pero hay personas que consumen un poco más. ¿Verdad? Pero si hacen cuenta con más de esa cantidad, entonces la persona puede ser, hay una presunción de que se trata de una cantidad que la tienen con propósito de comercialización, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de droga encontrada en la persona. Bien, entonces estudiar, por favor, esa clasificación, las clasificaciones más importantes de los tipos penales. Por razón de su autor se distinguen delitos generales y delitos especiales. ¿Cuáles son los delitos generales que pueden ser cometidos por cualquier persona, por cualquier individuo? Mientras los delitos especiales son aquellos que requieren una condición especial en el sujeto activo. Por ejemplo, es un delito especial los delitos en contra de la administración pública. ¿Por qué? Porque requieren que el sujeto activo del delito sea un funcionario público. Entonces requieren que tenga esa condición de funcionario y por eso son delitos especiales. Ahora, dice, el homicidio simple puede ser cometido por cualquiera, entonces es un delito general, ¿verdad? Puede ser cometido por cualquiera. No requiere una condición específica, el sujeto activo. Pero el delito de prevaricato, ¿qué es el delito de prevaricato? ¿Qué es prevaricar? Es un delito especial que cometen los jueces cuando dictan una sentencia contraria a derecho a sabiendas y con conocimiento de que están infringiendo la ley, ya sea para favorecer o para perjudicar a una persona.
Entonces, esa conciencia de estar aplicando indebidamente o contraria a derecho una disposición legal en un determinado caso, en un juicio, entonces ese es un delito especial de los jueces. En todas las áreas, en cualquiera de las áreas, ¿verdad? Civil, penal, administrativa, pero es un delito especial, entonces tiene que tener esa condición de funcionario judicial. Claro, hay un prevaricato administrativo, ¿verdad? Pero cada uno de ellos tiene su tipicidad diferente, ¿verdad? El prevaricato administrativo, obviamente, es diferente del prevaricato judicial, porque ahí lo que se requiere es que la persona tenga la condición de un funcionario público, ¿verdad? Mientras que el prevaricato judicial, como su nombre lo dice, requiere que la persona sea un juez o magistrado, ¿verdad? Entonces, bueno. Entonces son tipos especiales, delitos especiales porque requieren una condición específica que debe cumplir el sujeto activo. Ahora, los delitos especiales se dividen en delitos de propia mano, en que la limitación de la esfera de los posibles autores en sí misma necesariamente no proviene de la ley. Los delitos especiales en sentido estricto, en que dicha limitación proviene de la ley. En los delitos de propia mano, el autor principal solo puede ser quien está en situación de ejecutar inmediata y corporalmente por sí mismo la acción prohibida, sin que pueda utilizarse a otra persona como instrumento en la comisión del delito. Por ejemplo, un delito de propia mano. En el delito de incesto, ¿qué condición especial debe tener el sujeto activo en el delito de incesto? Requiere que el autor principal solo pueden ser determinadas personas que tengan una condición de parentesco con la persona víctima del delito, ¿verdad? O el ofendido del delito. Entonces el incesto requiere que sea pariente. Por ejemplo, el incesto de tener una relación sexual con personas de descendientes, ¿verdad? Eh, Ese es de propia mano porque no puede ser cometido por cualquiera. En el delito de falso testimonio, porque el autor principal solo puede ser el declarante. Es decir, en el delito de falso testimonio, ¿quién es el que falta a la verdad? Es el testigo o el perito, bueno, o puede ser un intérprete, porque puede ser, son personas que van a los tribunales y son sometidas a juramentación. ¿Quiénes son las personas que son sometidas a juramento para declarar o para rendir un peritaje? Bueno, son los testigos, ya sea de cualquiera de las partes, los peritos, que tienen obligación de decir la verdad y de ser objetivos e imparciales, porque ellos son expertos en un área del conocimiento de la ciencia, arte, oficio, ¿verdad? O profesión. Entonces ellos tienen que ser em, objetivos e imparciales y determinar, de acuerdo a la ciencia que se está aplicando en determinado caso, ¿verdad? Determinar los principios científicos sobre los peritajes sobre los cuales se les pide su colaboración, su ilustración, porque los jueces son los que deciden, pero los peritos, los jueces no tienen conocimiento de todas las áreas, entonces necesitan tener conocimientos específicos de medicina, de balística, de química, de toxicología forense, de genética, todas las áreas del conocimiento humano. Entonces, esos informes científicos quienes los aportan en el juicio son los peritos o los consultores técnicos, porque los consultores técnicos son los peritos de la defensa. Entonces, si la manera de contrarrestar un peritaje es únicamente a través de presentar otro peritaje por una persona de igual o mejor conocimiento o igual o mejor rango en el conocimiento de la ciencia, ¿verdad? Entonces ahí es donde se puede hacer una polémica en un caso determinado. Pero en el caso del falso testimonio, entonces decimos que es un delito que requiere, es de propia mano, porque requiere que el sujeto activo tenga una condición especial, en este caso que sea un declarante en juicio, ya sea perito, sea testigo, o sea consultor técnico, o sea
intérprete, porque también los intérpretes son las personas que hacen las traducciones simultáneas en los juicios, ¿verdad? Entonces ellos tienen que ser lo más fiel a la traducción. Por eso se requiere que no solamente conozcan el idioma al cual están haciendo la, la interpretación, para que conozcan el idioma, sino que también la ciencia del derecho, para que puedan darle la correcta y debida interpretación, no solamente a los documentos en caso de las traducciones, sino que también en el caso de las traducciones ahí inmediatas en la sala de juicio, ¿verdad? Que sean lo más fieles a la verdad. En los delitos especiales, en sentido estricto, la esfera de los autores principal es limitada por la ley. En ellos, la restricción no se da de una forma natural, necesaria o a priori, como en los de propia mano, sino que tal restricción descansa en una disposición de la ley penal. Ejemplo, los delitos de funcionarios públicos, prevaricato, cohecho pasivo. Estos delitos pueden ser además propios o impropios. El delito especial impropio, o mejor dicho, delito especial propio, son los que son cometidos por una persona que no reúne los requisitos exigidos por el respectivo tipo penal. Resultan atípicos cohecho, prevaricato y los delitos especiales impropios son los cometidos por las personas que no reúnen las condiciones exigidas por el tipo respectivo, no resultan impunes, sino que dan lugar a un delito general. Ok, aquí vale hacer una aclaración, ¿verdad? Con esto dijimos que los delitos especiales son los que requieren una condición especial y los que no tienen esa condición, pues resultan ser atípicos, ¿verdad? Porque no se puede responsabilizar, por ejemplo, en el caso de incesto, aunque haya un cómplice, no se puede responsabilizar a alguien por el tipo penal de incesto que no tenga la condición de parentesco, ¿verdad? Si una persona colabora con el autor, entonces en este caso, o es atípica la acción del cómplice, o es lo que llaman una acción, un delito especial impropio, porque no resultan impunes, sino que dan lugar a un delito general. Por ejemplo, un delito, ¿cómo se llaman los delitos sexuales que no son entre parientes? Puede ser violación, ¿verdad? Entonces, digamos en este caso, si fuera un delito especial impropio, para que no quede impune esa acción del el que colabora con el que sí tiene la condición especial, y si es un delito, por ejemplo, de incesto, entonces el autor podría ser responsable de un delito de violación y no de incesto, porque no reúne las condiciones especiales del tipo, ¿verdad? Pero no puede quedar impune, entonces estaríamos hablando de un delito especial y propio, ¿verdad? Entonces, bueno, estas son soluciones que tiene la teoría del delito en materia de responsabilidad por delitos especiales, que vale la pena que ustedes lo tomen en cuenta. Los delitos simples o compuestos. Son delitos simples los tipos delictivos con una sola acción. Compuestos son aquellos que concurren varias acciones en una determinada sucesión. Por ejemplo, el delito de hurto simple solo requiere de una acción. En este caso, de una acción del cajero que sustrae un vuelto o no entrega el vuelto, ¿verdad? O el cambio a la persona, se cometió un solo delito, ¿verdad? Es un solo hurto. Pero hay un delito y un delito compuesto, el robo con fractura. ¿Por qué robo con fractura? ¿Verdad? Porque aquí en realidad son dos delitos, un delito de robo y un delito de daños. En realidad son dos delitos, un delito de robo y un delito de daños. Pero ¿qué sucede? Es requisito objetivo el delito de robo, uno de ellos, la fuerza en las cosas, ¿verdad? Es requisito la fuerza en las cosas, como también pueden ser los otros dos requisitos, ¿verdad? Se comete el delito de robo por violencia o intimidación en las personas, pero en este caso estamos hablando de que el delito de robo se comete por fuerza en las cosas. Entonces, la fractura en este caso, que podría ser, digamos, por ejemplo, cuando una persona utilizando una barra de uñas fuerza una puerta de madera para romperla y poder ingresar a la casa,
Es el mecanismo que elige el autor para cometer el delito de robo, que es parte del tipo penal. Entonces no puede ser sancionado como el delito de daños y además el delito de robo, ¿verdad? Porque el delito de daños es absorbido por el delito de robo. No sé si me doy a entender. El delito de daño es absorbido por el delito de robo porque el delito de robo, una de las modalidades de comisión es precisamente la fuerza en las cosas. Entonces no se podría sancionar robo y daños porque el delito de robo está, perdón, el delito de daños estaría absorbido por la figura de robo, que exige violencia en las cosas o fuerza en las cosas. ¿Verdad? Entonces en este caso sería un delito compuesto. Ahora, los delitos básicos o fundamentales, cualificados o agravados, privilegiados o atenuados. El delito básico fundamental es aquel cuya base se construyen los agravados y atenuados. Por ejemplo, el delito simple es un delito base, un delito básico o fundamental, porque de este delito se parte para poder llegar a los tipos agravados o atenuados. Por ejemplo, el homicidio simple cualificado o agravado son aquellos que, construidos sobre la base de un tipo básico o fundamental, se castigan con mayor pena debido a la presencia de circunstancias especializantes. Ejemplo, parricidio, asesinato. Y los tipos de homicidio atenuados o privilegiados, los que se castigan con menor pena como el básico, menor pena que el básico o fundamental sobre cuya base se han construido, por ejemplo, el infanticidio, la relación de especialidad entre el homicidio simple y los otros tipos de homicidio no es tan clara. Bueno, sí, en este caso, vaya, tenemos el tipo básico contra la vida es el delito de homicidio, ¿verdad? En eso estamos claros. ¿Cuál sería el homicidio agravado? Unos tipos de tipo de homicidios o delitos contra la vida agravados. Podríamos hablar del asesinato, es un tipo agravado de homicidio. ¿Y cómo se agrava? Se agrava por la concurrencia de circunstancias cualificantes o agravantes, que en este caso podría ser la alevosía, la, el ensañamiento, ¿verdad? La concurrencia de premeditación. em, y bueno, por ejemplo, actuar bajo precio, circunstancia remuneratoria o promesa remuneratoria, ¿verdad? Lo que se llama sicariato. Son circunstancias agravantes del tipo básico de homicidio simple. Por la sola existencia de una de estas circunstancias cualificativas o agravantes, entonces ese homicidio se convierte en un tipo penal agravado contra la vida, que en este caso podría ser el asesinato, ¿verdad? Como también podría ser el parricidio. ¿Y cuál es la circunstancia cualificativa o agravante que califica un homicidio y lo cambia a parricidio? ¿Cuál sería esa circunstancia que tiene que prevalecer? Bueno, es un delito contra la vida que se comete en el ámbito del grupo familiar o entre cónyuges o personas que tengan convivencia o tengan una relación similar a una relación de pareja, ¿verdad? Entonces, es un delito contra la vida que se cometa en el ámbito de la familia o entre cónyuges o compañeros de hogar, en consecuencia se convertiría por la sola concurrencia de esa circunstancia cualificante que es el parentesco o la relación conyugal en un delito de parricidio, que sería una figura cualificada o agravada del homicidio del tipo básico de homicidio. El tipo básico de homicidio se agrava o se atenúa. ¿Cuál sería el homicidio atenuado? ¿Cuál sería? Bueno, podría ser, aquí hablan de un infanticidio, ¿verdad? De un infanticidio, aunque le puedo decir que el Código Penal nuestro ya no, ya trata de no utilizar este tipo de nombres cualificados, ¿verdad? Por ejemplo, han desaparecido varias figuras, ¿verdad?
Y vaya, en el caso, por ejemplo, de los delitos contra la libertad sexual o la indemnidad sexual, había, por ejemplo, un delito que se llamaba abusos deshonestos o actos libidinosos, ¿verdad? Que eso ya prácticamente ya se convirtió en un tipo cualificados, ¿verdad? Que ya han desaparecido para engrosar el título general de agresiones sexuales. Entonces, digamos, lo que antes era actos libidinosos o abusos deshonestos se convierte simplemente en agresiones sexuales generales, ¿verdad? Entonces se simplifica, ¿verdad? Claro que, digamos, dejar los tipos cualificados es como, difícil, ¿verdad? Para un penalista clásico, pero bueno, o sea, hay que aceptar que a veces la ciencia del derecho evoluciona y no siempre evoluciona, digamos, en línea recta, a veces no estamos de acuerdo o no compartimos, pero bueno, es una evolución, tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha. Pero entonces, digamos, en el caso de los delitos contra la vida, ya está el parricidio, el infanticidio desapareció. ¿Verdad? Pero veamos veamos estos delitos, ¿verdad? Déjenme buscar mi código, un momentito. Mm. 192, ¿verdad? 192, los delitos contra la vida. Está el homicidio, el asesinato, el parricidio. Y ustedes ven el infanticidio ya desapareció, el infanticidio. Entonces, en este caso, se convertiría en un parricidio, ¿verdad? Porque si la madre, el infanticidio era que la propia madre le quitara la vida a un recién nacido que no tenía ni 3 días de nacido, ¿verdad? Y que lo hiciera para ocultar su deshonra. Es cierto que el infanticidio era una figura un poco arcaica, ¿verdad? Fue tomada por la historia de digamos que era un tipo de homicidio atenuado, porque aquí se consideraba, por ejemplo, que la madre atentara contra su propio hijo, pero vaya, digamos, tomando en cuenta algún desorden hormonal o algún problema psiquiátrico, alguna dificultad, una crisis emocional, qué sé yo, para ocultar su deshonra. ¿Verdad? Ese tipo de madres que salen embarazadas y no quieren divulgar a nadie, ni a ningún miembro de su familia o de la sociedad que están embarazadas. Entonces, se provocan abortos, ¿verdad? Con el propósito de evitar que la gente se entere de su situación de embarazo, ¿verdad? Esas son situaciones que se dan corrientemente, pero en este caso, pues ya desaparece esa figura y, claro, la madre que atenta contra un hijo podría encuadrar como un delito de parricidio, ¿verdad? Dice, quien mata a alguno de los ascendientes o descendientes, a su cónyuge o persona con la que... Entonces, eso ya no sería un infanticidio, sino que sería un parricidio, porque el infanticidio era una figura de homicidio atenuado, ahora no. Ahora queda como un parricidio, que es más bien es un homicidio agravado. Porque si ustedes ven la pena del parricidio, es la misma pena del asesinato. La misma pena del asesinato. Que son las dos figuras contra la vida e independiente más graves, con penas de 20 a 25 años y hasta de 30 años de prisión cuando concurren estas otras circunstancias de precio, recompensa o promesa remuneratoria. Entonces, si se da esa agravante, que es una de las agravantes más grave, el agravante más fuerte, ¿verdad? Que es el sicariato, que es el que mata por dinero, ¿verdad? O por modus vivendi, o modus operandi. Entonces son asesinos a sueldo. Entonces eso es el agravante que permite la imposición de una pena hasta de 30 años. Quiero decirle que estas penas las están moviendo en el Congreso Nacional. Están
aumentando las penas por violación, están aumentando las penas por terrorismo, están aumentando las penas por delitos sexuales contra los niños, o las penas, digamos, en el caso de femicidio, ¿verdad? El hombre que mata a su pareja, ¿verdad? Por razones de celos o cualquier cosa de esas, ¿verdad? Relacionadas con la relación sentimental, o sea que haya sido o que todavía permanezca, ¿verdad? Entonces aquí las penas se están incrementando desproporcionadamente, lo cual pues está atentando contra un equilibrio, porque el código tiene que mantener penas racionales, ¿verdad? Y si las aumentamos al máximo, entonces estamos, em, estamos alterando el equilibrio que debe tener el código penal. Bueno, entonces ya sabemos lo que son delitos básicos o fundamentales y delitos cualificados o agravados y privilegiados o atenuados. Los delitos instantáneos o delitos permanentes son cuando la violación jurídica realizada en el momento de la consumación se extingue con esta, por ejemplo, en el caso de robo, es permanente. Y cuando después de la consumación continúa ininterrumpidamente la violación jurídica, es el rapto o la detención ilegal. Son delitos instantáneos y delitos permanentes. Delitos instantáneos cuando la violación jurídica realizada en el momento de la consumación se extingue con la consumación. O sea, en el caso de robo, es un delito instantáneo porque se consuma con el delito con el momento de su realización. Mientras que los delitos permanentes o de acción permanente, que le llaman delitos flagrantes, ¿verdad? Son delitos que se encuentran en permanente ejecución, que aun cuando después de su consumación continúa ininterrumpidamente la violación jurídica. Por ejemplo, en el caso del secuestro. En el caso del secuestro es un delito que se puede llamar delito permanente, porque aún después, ¿cuándo se considera consumado el delito de secuestro? Porque es un delito contra la libertad, ¿verdad? Contra la libertad del individuo. Entonces, desde el primer momento en que la persona es privada de su libertad, y es por la fuerza o por cualquier medio que sea, entonces de ahí el delito se declara consumado aun cuando no se haya logrado el propósito que puede ser económico, ¿verdad? El secuestro. Podría llegar a ser un propósito económico, como también podría ser un propósito político o publicitario o de cualquier otra naturaleza. Pero suponiendo que fuera un propósito, la mayoría de los secuestros tienen propósitos de carácter económico. Aun cuando no se haya logrado esa finalidad, es un delito que se declara consumado inmediatamente después de que la persona es sustraída y es privada de su libertad, porque el bien jurídico que se protege aquí es la libertad del individuo. Bueno, sin embargo, a pesar de que el delito ya es consumado, es un delito denominado de ejecución permanente, o sea que está en flagrancia todo el tiempo, ¿verdad? Entonces esto permite a las autoridades actuar en persecución de los autores del delito de secuestro en cualquier momento, porque es de ejecución permanente. Es como ustedes saben de que el delito flagrante permite a cualquier persona o cualquier autoridad em, detener a la persona aún sin orden judicial. Aún sin orden judicial, por ejemplo, si usted un delito flagrante es cuando la persona está en el momento preciso de la comisión o inmediatamente después de cometer el delito. Entonces sigue siendo flagrante. Entonces, vaya, por ejemplo, asaltan un banco, la policía va en persecución de los autores, eh, va en persecución. Ese delito es flagrante y ese delito es de ejecución permanente, ¿verdad? Y el ejemplo también es el rapto o la detención ilegal. Mientras persista la detención ilegal, es un delito de ejecución permanente.
Mientras la persona esté privada de su libertad de manera ilegal, entonces es de ejecución permanente. Por su gravedad, los delitos se consideran y se clasifican delitos y faltas. ¿Cuáles son los delitos? Bueno, son los delitos los que están establecidos en el código y tienen penas de prisión, mientras que los delitos de faltas apenas, ¿cuál es la falta más que tiene mayor pena? Bueno, primero son infracciones de carácter de menor importancia, ¿verdad? Donde aquí lo que se infringe no son bienes jurídicos, sino que son valores establecidos en la sociedad, ¿verdad? Infracciones y sanciones, ¿verdad, abogado? Sí, sí, por un lado son penas, porque el Código Penal, cuando se comete un delito, impone una pena. Sí, es que se hablaba de que, o sea, es que para las penas, o sea, los delitos es a las penas, como las sanciones es a las faltas, ¿no? Correcto, correcto. Entonces no hablaríamos de una pena, sino que de una sanción, en el caso de las faltas, ¿verdad? Entonces, las lesiones, por ejemplo, las lesiones imprudentes tienen penas de prisión de 1 a 3 meses y de multas de 30 a 99 días. Estaríamos hablando, ¿cuántos son 99 días? 3 meses, ¿verdad? Días No, calendario, días calendario aproximadamente 3 meses. Sí. aproximadamente un poquito más, ¿verdad? 5 meses, tienen multas hasta 5 meses, tiene penas de 60 días, tiene penas hasta de 6 meses y así. Se imponen también multas por los daños, eh, dice, de los daños que intencionalmente cause una persona que no excedan de 5.000 lempiras. Recordemos que hay un parámetro, ¿verdad? Un parámetro de que no debe exceder los 5.000 en el caso de los delitos contra la propiedad. Digamos, si el contrabando no excede 50.000 lempiras, entonces se queda en una falta. Y lo más que se le puede imponer son 99 días de prisión. Y entonces vemos Abogado, que lo pero en más que este se le pueden imponer son 6 meses. 6 meses son un delito de a una falta. Dígame. una consulta, cuando se cumplen las penas, se cuentan como días hábiles o días calendarios. No, son días calendarios. Son días calendarios para el cumplimiento de Ok, pena. Se va a decir, le ponen 10 años, obviamente tienen que, si está privado de libertad, tienen que ser calculados cronológico el tiempo, ¿verdad? Por día, no importa que sea feriado, no importa que sea domingo, no importa que sea día festivo, todos los días cuentan. Todos los días cuentan para el cómputo de la pena. Bien, ¿alguna pregunta sobre la clasificación de los delitos con respecto a los delitos básicos, fundamentales, cualificados, agravados o atenuados? ¿Verdad? Entonces esto es bien importante porque nuestro código, digamos, tiene más o menos unas características que tienen tipos básicos, tipos básicos y tipos atenuados. Digamos, en el caso de los delitos contra la libertad sexual, la violación sería como un tipo básico, ¿va? Y todas las demás agresiones que serían como menores, ¿va? Serían tipos atenuados. Por ejemplo, las agresiones sexuales serían tipos atenuados de violación, porque el delito más grave contra la libertad sexual es el delito de violación. Tienen las penas más elevadas. Entonces aquí, por ejemplo, un tipo atenuado sería las agresiones sexuales que son cualquier tipo de, digamos, tocamientos o acercamientos que sean distintos del acceso carnal, pero que tengan intenciones de naturaleza sexual. Entonces se le llama en términos generales agresiones sexuales. El incesto, por ejemplo, el incesto que es un acceso carnal entre descendientes, hermanos, sobrinos, siempre que la víctima sea de 14 a 18 años, esté comprendida en esa edad, entonces se comete un delito de incesto. Sería también una forma atenuada del delito de violación, porque aquí la pena es de 4 a 6 años.
de prisión por el incesto, ¿verdad? Prácticamente es una violación atenuada, ¿verdad? Porque el delito de violación, si ustedes ven la pena por el delito de violación, es de 9 a 13 años, pero sí pueden haber agravantes. Por ejemplo, si hay violencia, intimidación, o la víctima es menor de 14 años, o hay abuso de una persona enajenada mental, o que no se pueda defender, que esté en una situación de indefensión. Entonces, en este caso se aumenta en 1/3 la pena de 9 a 13. Quiero decirles que esta pena ya aumentó. Ya los delitos de violación tienen penas mucho mayores que esta. En el caso del estupro también es un tipo de agresión sexual, o mejor dicho, tipo atenuado, delito contra la libertad sexual, porque quien utilizando engaño realiza actos de contenido sexual con persona mayor de 14 y menor de 18. Por ejemplo, a alguien que le ofrece matrimonio a una muchacha de entre 14 y 18, pero es un engaño, solo es para conquistarla, ¿verdad? Y acceder a ella sexualmente. Entonces, eso es lo que conoce como un estupro, que la muchacha se va con consentimiento, porque, pero claro, el consentimiento del 14 a 18 siempre da lugar a un delito, pero no a un delito de violación, porque sería un delito de violación cuando la víctima tiene menor de 14, ¿verdad? Pero si la víctima está comprendida en ese rango de 14 a 18, el consentimiento no da lugar a un delito de violación, sino a un delito menor que se llama estupro, Digamos, este tipo atenuado de agresión sexual, estupro, prácticamente va a desaparecer, porque ahora con la última reforma es que la mujer no, aunque tenga 18 o menos de 18, no puede dar su consentimiento, sería una violación, porque esa es una de las reformas más recientes que están queriendo implementar en el Congreso, que una muchacha, por ejemplo, de 17 o que no tenga los 18 cumplidos, no pueda dar su consentimiento para tener una relación, sino que aunque de su consentimiento fuera un delito de violación. Eso es la reforma que quieren implementar o que ya la hicieron en el Congreso. Y los delitos de hostigamiento sexual, que también son tipos atenuados de delitos sexuales. Bien. Entonces aquí nos vamos a quedar y nos vemos mañana para seguir con la lección 17 y entrar al tema de la antijuricidad. Y ahí podemos hablar de legítima defensa, de estado de necesidad.